Noticia un tanto agridulce la que traigo hoy, ya que vengo a hablaros de la reestructuración que ha llevado a cabo Amazon en el estudio de podcast Wondery y que me temo que traerá consecuencias negativas para sus trabajadores. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Hoy, al otro lado del micrófono, te habla Jorge Marín, como casi siempre. Hoy te doy la bienvenida a este espacio donde cada día nos sumergimos en el mundo podcastero desde dentro. Bueno, yo al menos lo hago desde los micrófonos de EOB Productora y tú desde los auriculares. Hoy quiero dar las gracias a Hadouken Rojo, el glitch de los podcasts de videojuegos, de periodicidad semanal y de una duración media de 2 horas, aprox. Encontrarás un programa bastante gamberrete sobre la actualidad, noticias y eventos del sector gaming, pero visto desde los ojos de personas que llevan ya no años, sino incluso décadas en la industria de los videojuegos. Encuentra Hadouken Rojo en tu aplicación o plataforma de podcast preferida y déjales un comentario de mi parte para darles las gracias por patrocinar este episodio de Al otro lado del micrófono. A principios de agosto me llegaron varios mails sobre una noticia un tanto amarga por parte de Amazon que tiene que ver con los podcasts, ya que según podemos leer en la versión mexicana de Forbes, en la edición mexicana de Forbes y en decenas de webs similares de tecnología, la empresa de Jeff Bezos ha reestructurado Wondery, eliminando ni más ni menos que 110 empleos. Vamos a subirnos al DeLorean o a cualquier máquina del tiempo que tengáis a mano para conocer un poquito mejor la noticia y ver cómo hemos llegado hasta este verano-otoño del 2025 para saber qué tiene que ver Wondery con Amazon y cómo hemos llegado a este punto. Veréis, Wondery es una plataforma estadounidense creada por el argentino Hernán López en 2016. Según Podtrac, se trata de la cuarta plataforma con más descargas y reproducciones de podcast en Estados Unidos a fecha de noviembre del 2020. Es importante esa fecha, ojo. En apenas 3 años desde su fundación, Wondery se convirtió en uno de los 5 principales editores de podcast en los Estados Unidos y probablemente del mundo. Un mes después de esa medición por parte de Podtrac, supimos que el 28 de diciembre del 2020, la gigantesca compañía Amazon anunció la compra de la empresa de podcast Wondery. Esa noticia, lejos de ser una inocentada, porque recordemos que el 28 de diciembre aquí en España es el Día de los Santos Inocentes y se gastan muchísimas bromas, fue anunciada a bombo y platillo tanto dentro como fuera de España, y a partir de entonces se pusieron a trabajar para integrar todo el contenido de Wondery al catálogo de Amazon Music, que tan solo 3 meses antes, en septiembre de 2020, había incluido la categoría de podcast en su plataforma. Ojo, Amazon Music, no Audible, que es otro servicio parecido de Amazon también. Aunque no se supo mucho la cifra total de la compra, ese mismo diciembre, o sea, apenas 4 semanas antes, The Wall Street Journal publicaba que estaba negociando la venta de la plataforma Wondery por $300 millones, pero no se sabía que iba a ser a Amazon. Lo que sí que se supo es que tras el fichaje, su fundador y CEO, Hernán López, dejaría la compañía tras la adquisición por Amazon y sería sustituido por la directora de operaciones Jen Sargent. Tras el anuncio, la empresa de Jeff Bezos bajó un 0,83% en la bolsa de Wall Street ese mismo día 28 de diciembre. Bueno, el día 28 de diciembre es el día que se supo la noticia. No sé si fue exactamente el día que bajó la cotización de esta empresa, pero sí que coincidió con la compra de Wondery. Sin embargo, para el resto de valores de la bolsa americana, de la bolsa de Wall Street, fue generalmente positiva, o sea que Amazon cerró en rojo frente al resto, que no fue una caída generalizada como por ejemplo el día que Trump anunció lo de las aranceles, que cayó todas las bolsas, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial, sino que aquí se vio que esa compra, por lo que se ve, a los accionistas no les hizo mucha gracia y bajó un casi 1% el valor adquisitivo de las acciones de Amazon. Pero bueno, esto fue a finales de 2020 y a principios de 2021 más o menos fue cuando hubo este movimiento, ¿no? Se produjeron esta compra, luego hubo una bajada de Amazon, estaba todo, claro, en épocas navideñas, pues estas noticias al final, bueno, pues sí, se ha anunciado la compra, pero hasta que se empiezan a mover todos los hilos y al final pasan varias semanas y, bueno, en fin, ahora vamos a volver al presente. Según Bloomberg News y Reuters,
Cerca de 110 trabajadores de Wondery van a ser despedidos y muchos más de esta compañía, de esta productora de podcast, serán reubicados en otros departamentos de Amazon. Aquí no hablamos de Amazon Audible, Amazon Music, no, de Amazon. De momento no hay más noticias. Además, la directora ejecutiva de Wondery, Jen Sargent, la que, digamos, heredó el puesto de su CEO y fundador, también va a dejar la compañía tras esta transición que han comentado, que anunciaron este pasado agosto. Y es que, ¿por qué está pasando todo esto? Después de un gran fichaje de, según The Wall Street Journal, $300 millones por parte de Amazon, pues es que no les ha salido rentable si lo comparamos con la feroz competencia que tienen otros gigantes de la industria similares con los que compite Amazon en este sentido, como son Spotify o YouTube. Digamos que los altos costes de producción y la preferencia por el contenido en vídeo, ojo a esto, en vídeo, han empujado a Amazon a tomar esta difícil decisión. Según Steve Boom, el vicepresidente de audio, Twitch y juegos en Amazon, los programas en vídeo publicados por los creadores de contenido atraen más a la audiencia y requieren otras formas de difusión que no son las habituales en podcast, además de otras formas de descubrimiento, monetización o crecimiento si las comparamos con las series narrativas en audio, que son, digamos, la especialidad de los podcasts de Wondery. Nada tiene que ver ni los canales de Twitch, nada tienen que ver las producciones audiovisuales que hace Spotify y qué decir de los canales de vídeo de YouTube. Pero bueno, ojo, que no es que Wondery no tuviera cierto éxito ni que hubiera caído mucho respecto a la compra por parte de Amazon, ni siquiera en el vídeo. Desde su adquisición a finales de 2020, o mejor dicho, principios de 2021, ha cuadruplicado los ingresos por podcast y ha ampliado su catálogo con podcast en vídeo. O sea, que no es que Wondery solamente produzca podcast en audio y que por eso hayan dicho, no, como solamente haces audio, nosotros queremos pasarnos al vídeo. No, Wondery ha seguido produciendo y ha seguido aumentando sus ingresos. O sea, que realmente no es que haya caído a saco roto esta adquisición, sino que, bueno, pues no era lo que se esperaban con Amazon y han decidido, pues, rebajar los costes de producción. A partir de ahora, el estudio Wondery, responsable de grandes podcasts como Dr. Death, que incluso se ha llegado a adaptar una serie de televisión, o American Scandal, entre muchos otros, van a pasar a formar parte del catálogo de Amazon Audible. Ojo, que no es Amazon Music, donde ya estaban, sino Amazon Audible. Y además, la versión premium de Wondery, o sea, Wondery Plus, pasará también a formar parte de esta suscripción de pago, o sea, a Audible. Y antes de cerrar el episodio con esta noticia, dejadme que os lea dos declaraciones del analista de marketer Grace Harmon que han recogido en la edición mexicana de Forbes, de donde he sacado esta noticia. No se trata solo de despidos, es el colapso de una estrategia de podcast que no pudo seguir el ritmo de plataformas rivales dirigidas por vídeos como YouTube y Spotify. Y la segunda declaración indica: incorporar los activos de Wondery en Audible y centrarse en los servicios para creadores en vídeo podrían impulsar un giro hacia el contenido impulsado por influencer, que es más fácil de monetizar. Y aquí es donde viene mi reflexión. Hace 5 años ya, hace casi 6, hace casi 5, todavía no, Amazon compró Wondery motivado por el impulso del podcast tras la pandemia en el 2020, tras esa explosión del formato que todos vivimos, que parecía que el podcast iba a ser pues el nuevo YouTube o el nuevo Twitch, porque en ese momento no solamente los podcasts tuvieron una explosión, recordad todo lo que supuso para los streamers en directo, los que trabajaban en Twitch, ese 2020. Tras ese 2020, YouTube apretó el acelerador todavía más con el contenido en vídeo, poniendo el foco en el formato podcast, pero un poquito de refilón, porque recordad que cerró Google Podcast para absorberlo, Google cerró Google Podcast y fue YouTube la que absorbió ese papel de plataforma de podcast entre comillas, porque Google Podcast no es que tuviera tampoco muy... Pero bueno, vemos que Amazon compró Wondery en ese 2020, YouTube aprieta el acelerador absorbiendo Google Podcast, más o menos, ya me entendéis, y Spotify sigue la estela de YouTube para intentar competir con él, queriendo su parte del pastel con los video podcasts, incorporando el formato video podcast a una plataforma principalmente de música o de audio, con la incorporación de los podcasts.
Amazon, que no quiere quedarse atrás y transforma Wondery, primero absorbiéndola para Amazon Music y luego ahora ya integrándola en Amazon Audible, que pegaba muy fuerte en cuanto a podcast narrativos, que bueno, una sección muy importante en Audible, pero, y aquí es donde entra mi reflexión final, en Twitch. ¿Qué pasa con Twitch? Si estás tan preocupada por los vídeos, Amazon, ¿por qué Twitch está de capa caída? Porque hasta ahora no había hablado o no me había puesto el foco en Twitch en todo el episodio, pero es que se desangra mes tras mes después de la explosión de la plataforma en la pandemia hace ya 5 años y que YouTube siga pico y pala, cuidando a sus creadores, mientras que Amazon los exprimió mucho y luego parece que, bueno, pues como que los está dejando un poquito de lado. Quizás es que le está pasando algo parecido con Wondery. ¿Qué pasará de aquí a unos años con Amazon Music y Amazon Audible? Pero bueno, total que parece que la gigante Google al final es la que dirige un poco la atención, haciendo y deshaciendo lo que quiere prácticamente, ya que tiene el mastodonte YouTube, que ni siquiera apuesta por el audio o por el podcast en audio al 100%, pero hace que los demás persigan su zanahoria. Amazon tras la zanahoria de Spotify, Spotify tras la zanahoria de YouTube. En fin, veremos a ver dónde acaba todo esto y en 2030 veremos a ver qué noticias hay respecto a toda esta vorágine de súper tecnológicas al mando de nuestros podcasts o al mando de muchos de nuestros podcasts. En las notas del episodio y en la web oficial del podcast, al otro lado del micrófono.com, os voy a dejar los enlaces a las noticias que os he traído hoy y además todo lo necesario para seguir conectándoos con este proyecto. Desde al otro lado del micrófono.com podéis escuchar todos los capítulos anteriores, participar en la comunidad de Telegram y WhatsApp, apuntaros a la newsletter y descubrir cómo colaborar para que este proyecto siga creciendo día tras día, ya sea a través de Ko-fi o bien patrocinando los próximos episodios de Al otro lado del micrófono. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.